¿Es cierto que hay países de la región que se van a volver Venezuela? Esta es una de las preguntas que más recibo en los comentarios y en los vivos, así que la voy a responder. Venezuela, como muchos deben saber, está atravesando una crisis muy profunda. En estos últimos 10 años, más de 5 millones de venezolanos escaparon de Venezuela. Si hablamos de economía, su producción cayó un 70% en los últimos 10 años. Sufre la inflación más grande de todo el mundo. Posee un gobierno que es catalogado como uno de los 10 países más corruptos y menos democráticos del mundo. Entre otras cosas que explican por qué esta crisis es la más fuerte de la historia de América. Y desde que la crisis empezó hay muchos analistas, economistas y otras tantas personas que indican que otros países podrían volverse Venezuela en el futuro. Ya sea Argentina con Alberto Fernández, Castillo con Perú, o Luis Arce en Bolivia, entre otros tantos ejemplos. Pero esos análisis no tienen en cuenta la cantidad de aspectos que posee Venezuela y la razón por la cual es lo que es hoy en día. Por ejemplo, en Argentina se plantea que como tiene inflación y tiene una crisis económica ya se va a volver Venezuela, y la verdad que Venezuela no tiene solo eso. Lo que nos lleva a la gran pregunta, ¿por qué Venezuela está como está? Bueno, la razón es porque en este país se juntaron un montón de factores a la vez. Como muchos deben saber, Hugo Chávez asume en Venezuela en el año 1999. Y con excepción de unos pequeños años al comienzo de su gobierno, este presidente y su sucesor Maduro gobernaron desde entonces. Y Chávez desde su comienzo tuvo dos cosas que lo diferencian de muchos otros gobiernos. Por un lado, su carisma y su liderazgo. La admiración a esta figura política fue la más fuerte en el siglo XXI, superando incluso a Néstor Kirchner o a Lula da Silva. Y esto claramente no se da, por ejemplo, con Alberto Fernández o con Luis Arce. Y fue este gran poder el que le permitió hacer tantas cosas como modificar la Constitución, cambiar la bandera, o que el poder legislativo y judicial estuvieran en la mano de Chávez. Y la segunda característica que poseen tanto Maduro como Chávez es el apoyo indiscutido de las Fuerzas Armadas. Algo muy inusual en otros países como Perú, Argentina o Bolivia, en donde las Fuerzas Armadas son más de la derecha que de la izquierda. Fue esta, por ejemplo, la razón por la cual Evo Morales no pudo seguir gobernando en Bolivia. Ya podemos ver que en términos políticos y militares la situación en Venezuela es completamente distinta al del resto de los países. Aún así podemos seguir con la crisis económica. Una de las grandes diferencias con respecto a la economía es que Venezuela depende absolutamente de su petróleo y su economía no está para nada diversificada. Cosa que, por ejemplo, difiere de la economía argentina. Y fue justamente esta razón por la cual en el año 2013, cuando los precios del petróleo comienzan a bajar, comienza también a caer el modelo económico venezolano. Y también podemos observar los descalabros económicos masivos de la economía venezolana. Por ejemplo, su déficit fiscal, que desde el año 2011 no para de ser mayor al 10%. Hoy en día es del 40% y, por ejemplo, Argentina nunca llegó a superar con el kirchnerismo el 10%. Y a todo esto se le sumó que el gobierno de Chávez no paró de poner regulaciones y restricciones y expropiar como se le antojara a las empresas. Cosa que difiere a Alberto Fernández, que intentó expropiar una empresa y que ni siquiera lo logró. Pero sobre todo el factor más importante es que Venezuela es una crisis histórica. Es decir, esta crisis es mucho peor que el modelo cubano, y la crisis política, económica y humanitaria se juntaron y es mucho peor que la crisis del 2001 que las dictaduras de Latinoamérica en los años 70 u 80. Es tan probable que Latinoamérica se vuelva a Venezuela como que Latinoamérica se vuelva a Canadá en chances.